Bienvenidos a Escucha en la Noche, una historia de amor. Dicen que los caminos de la vida están llenos de sorpresas, pero lo que Clara estaba a punto de vivir iba más allá de cualquier expectativa. Clara llegó al pueblo con una maleta llena de sueños. Era su primer trabajo como doctora, y estaba lista para darlo todo. Creía que en San Rafael encontraría tranquilidad, un lugar donde podría dedicarse completamente a su vocación. Pero el destino tenía otros planes. Bienvenida, Clara, dijo la doctora Álvarez. Aquí trabajamos con lo que tenemos, pero nunca nos falta corazón. Estoy segura de que te acostumbrarás rápido. Clara pensaba que el mayor desafío serían los casos médicos complicados. Nunca imaginó que algo mucho más personal pondría a prueba todo lo que creía saber sobre sí misma. Curiosa, Clara decidió echar un vistazo. Era su primer día, después de todo, y quería conocer el lugar. Pero lo que vio al entrar la dejó sin palabras. Diego era conocido en todo San Rafael. Un seminarista dedicado, amable y lleno de energía. Pasaba su tiempo ayudando en el hospital, en la iglesia y con la comunidad. Pero había algo más en él, algo que no se podía explicar con palabras. Cuando sus miradas se encontraron, algo extraño ocurrió. Clara sintió un cosquilleo en el pecho, una sensación desconocida. Pero rápidamente apartó la vista, diciéndose a sí misma que era solo el cansancio del viaje. Clara pensó, tranquila, Clara. Solo fue una mirada. ¿Ni siquiera lo conoces? Para Diego, ese momento también fue desconcertante. Había pasado años entrenando su mente y corazón para la vida que había elegido. Pero esa mirada despertó algo que él no entendía. O que no quería entender. Esa noche, Clara pensó en él más de lo que quería admitir. Intentó enfocarse en lo que tenía que hacer, sus pacientes, el trabajo, su vocación. Pero su mente volvía una y otra vez a esa sala, a esos ojos. Diego cerró los ojos mientras repetía para sí, es solo una doctora más. ¿Por qué me inquieta tanto? Intentaron seguir con su vida normal, cada uno por su lado. Pero lo que no sabían era que ese primer encuentro era solo el inicio. Y que la vida, con su peculiar sentido del humor, no tardaría en volver a cruzarlos. A veces, lo que más intentamos evitar es lo que el destino insiste en ponernos frente a los ojos. ¿Quién podría resistirse al llamado de un amor que nunca debió ser? Llegamos al final de la primera parte de la historia. Si te gustó, recuerda dar me gusta y suscribirte para seguir escuchando historias en la noche.